Bienvenidos al Estudio Bíblico. Cada martes presentamos este espacio que a lo mejor puedes escuchar un sábado en el canal de YouTube de Radio Solidaria, espacio que puedes escuchar en cualquier momento del día. Nosotros lo presentamos en la mañana, en la programación de Radio Solidaria, pero tú ahora mismo puedes estar escuchando este espacio en la noche o en la tarde. Es un espacio que no caduca. Es un espacio que no tiene un horario fijo. Y qué bueno que la palabra de Dios en cualquier momento del día la puedas escuchar. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Continuamos con esta serie que hemos empezado hace unos meses atrás. Continuamos con el libro de Génesis. Estamos ya en la parte final. Prácticamente nos quedan dos temas a tratar. La bendición a José y a Benjamín, que es el tema que tratamos en este día. Y próximamente, la muerte y la sepultura de Jacob. Te invito a que nos acompañes, Génesis capítulo 49. Las últimas dos bendiciones de Jacob fueron dirigidas a los hijos de su mujer amada, Raquel. La bendición para José fue una de las más largas, al igual que Judá. No es de extrañar, ya que ellos dos fueron los que recibieron los derechos de primogenitura en la familia de Jacob. La bendición para José también estaba relacionada con su nombre. En hebreo es Yosef, que significa Él añadirá. Génesis capítulo 49, versículo 22. Rama fecunda es José. Rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Con José, el Señor añadió un hijo a la familia de Jacob, pero ese nombre resultó profético porque todo lo que él tocaba prosperaba. La vida de José se caracterizó por ser fructífera y muy productiva, lo cual fue de gran bendición no solo para él, sino para los que le rodeaban. En la bendición de Jacob a José se hace referencia a esto. Versículo 25 y 26. Por el Dios de tu Padre que te ayuda, y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Es curioso porque si tú analizas la bendición a José y estos versículos, en esta bendición se mencionan varios nombres de Dios. Poderoso de Jacob, en hebreo es Abir Jacob, pastor, que es Ra, roca de Israel, que es Eben Yisrael, Dios, que en hebreo es El, y todopoderoso, el Shaddai. En esta bendición, Jacob expresamente quiere mencionar los nombres de Dios. Y a pesar de todas las aflicciones y contratiempos que sufrió José en su vida, él nunca se olvidó de Dios. José nos da una lección, nos da muchas, pero en este caso nos da una lección importante de que cuando estemos pasando por tribulación o prueba, no nos olvidemos de Dios. A pesar del sufrimiento, a pesar de los momentos duros que podamos estar pasando, no te olvides de Dios. Es curioso porque es lo primero que hacemos, ¿verdad? Cuando las cosas nos van bien, cuando el negocio va bien, cuando el trabajo va bien, cuando la familia va bien, cuando nuestras relaciones van bien, nos olvidamos de Dios. Cuando las cosas se tuercen, ¿verdad? Cuando las cosas van mal, entonces es cuando clamamos a Dios. ¿Dónde estás, Dios? Te necesito, ayúdame. José conocía quién era Dios, y ese conocimiento le ayudó a sobreponerse a cualquier adversidad, lo cual también está reflejado en la bendición que su padre le dio. Versículo 23 y 24. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob.
De allí es el pastor, la roca de Israel. A pesar de ese sufrimiento, a pesar de la persecución que sufrió José, él permanecía fiel a Dios en todo momento y Dios estaba con él. Puedes estar pasando una época dura, difícil. Podemos sufrir persecución, pero Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Toda la bendición que Moisés le dio a los descendientes de José está hablando de prosperidad. Toda esa bendición que Moisés le dio a los descendientes de José habla de prosperidad, de bendición. Y no te voy a hablar de la doctrina de la prosperidad, porque yo estoy totalmente en contra. Pero vemos que si yo me entrego a Dios, le sirvo, en cualquier situación de mi vida, Dios me va a prosperar, me va a bendecir. Deuteronomio capítulo 33, verso 13. Y de José dijo: bendito del Señor sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con las profundidades que están debajo, con lo mejor de los frutos del sol y con los mejores productos de los meses, con lo mejor de los montes antiguos y con lo escogido de los collados eternos, con lo mejor de la tierra y cuanto contiene, y el favor del que habita en la zarza. Descienda la bendición sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Versículo 17. Su majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos empujará los pueblos, todos juntos, hasta los confines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín y tales los millares de Manasés. Estas fueron las palabras de Moisés hablando sobre José. Lo veremos próximamente. Deuteronomio capítulo 33. Como ya hemos mencionado, a José le fue dado el derecho de primogenitura en lugar de Rubén. El primogénito recibía una doble porción y por ello José recibe el privilegio de tener 2 tribus. Sus 2 hijos mayores, Efraín y Manasés, fueron adoptados como hijos de Jacob y se les dio el derecho de tomar o de formar 2 tribus en el pueblo de Israel. Ambas tribus fueron prósperas y fructíferas. Manasés recibió el territorio más grande de todas las tribus. Su territorio estaba a ambos lados del río Jordán. Efraín recibió un territorio más pequeño, pero crucial, ya que estaba en el corazón de Israel. De esta tribu salieron líderes importantes, entre los cuales está Josué. Cuando la nación de Israel se dividió en 2, Efraín se quedó como líder de las tribus del norte y se llevó el nombre de Israel, el cual era el derecho del primogénito. El líder de las tribus del sur fue Judá y de allí vienen los judíos. El problema con la tribu de Efraín es que no expulsaron a todos los cananeos de su territorio. Ellos se quejaron con Josué por no tener suficiente territorio para el gran número de personas que tenían. Pero como vemos y vamos a ver, el problema no era la cantidad de territorio, sino otra causa. Te invito a que lo leas, libro de Josué, capítulo 17. Sucedió que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no les expulsaron totalmente. Entonces los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué me has dado solo una suerte y una porción como heredad, siendo yo un pueblo numeroso que hasta ahora el Señor ha bendecido? Y Josué les dijo: si sois pueblo tan numeroso, subid al bosque y limpiad un lugar para vosotros allí en la tierra de los fereceos y los refaítas, ya que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para vosotros. Y los hijos de José respondieron: la región montañosa no es suficiente para nosotros, y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro, tanto los que están en Bet-Seán y sus aldeas, como los que están en el valle de Jezreel. Y habló Josué a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: eres un pueblo numeroso y tienes gran poder. No te tocará solo una suerte, sino que la región montañosa será tuya, porque aunque es bosque, la desmontarás, y será tuya hasta sus límites más lejanos, porque expulsarás a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y aunque sean fuertes. En lugar de expulsarlos, ¿qué acabamos de leer?
los sometieron a esclavitud. Esto es interesante. El problema con la tribu de Efraín es que no expulsaron a todos los cananeos de su territorio, porque lo que hicieron los hijos de Israel fue someter a los cananeos a trabajos forzados. Por eso no los expulsan. Había trabajo y lo que hicieron los hijos de Israel fue someterlos, esclavizarlos. Spoiler de lo que les va a suceder al pueblo de Israel próximamente. Jueces capítulo 1, verso 28 y 29. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Gezer, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Gezer. A esto se refiere el Salmo cuando habla de Efraín. Salmo 78, verso 9. Los hijos de Efraín eran aquellos bien equipados, arqueros, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Esta es la bendición de José. Pero ahora llega la bendición a Benjamín. La bendición final de Jacob para su hijo pequeño fue la siguiente. Génesis capítulo 49, verso 27. Benjamín es lobo rapaz. De mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Qué curioso, ¿verdad? De nuevo Jacob usa un animal como analogía para su bendición. En el caso de Benjamín, lo compara con un lobo. Jacob vio que su hijo tenía un espíritu guerrero, pero así con toda habilidad, esa puede ser usada para bien o para mal. Y en el caso de Benjamín, su ferocidad corría el riesgo de ser usada en violencia. Y así sucedió en los tiempos de los jueces. Veremos próximamente el libro de Jueces, pero te darás cuenta que la tribu de Benjamín era conocida por su ferocidad, por su violencia. Por ejemplo, tenemos el defensor de la justicia, el libertador Ahod. En el tiempo de los jueces, el Señor levantó a un hombre valiente y astuto de la tribu de Benjamín para librar a los israelitas de la opresión de los moabitas. Jueces capítulo 3, verso 14. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Mira lo que dice la palabra de Dios sobre Ahod, para que veas que los que pertenecían a la tribu de Benjamín eran violentos y cometían atrocidades. Podríamos decir, en este caso Ahod era el libertador. No había reyes, no había personas capaces en esa época de liderar al pueblo, y se levantó Ahod. Dios levantó a un libertador. Dice la palabra, y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos. Imagínate la situación. Ahod se hace una espada de 2 filos. Imagínatela. De 1 codo de largo. Y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y tú dirás, oye, ¿por qué se la ata al muslo derecho de la ropa? Te digo, porque cuando cacheaban, cuando los soldados miraban a ver si los que iban a mostrarse ante el rey, pues tenían armas, tenían que depositarlas en un lugar. Pero claro, en el muslo derecho, ahí no cacheaban. Cacheaban, miraban en el lado izquierdo. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era un hombre muy grueso, es decir, era obeso, tenía obesidad. Y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo, guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda y tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre.
y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras de sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. De película la escena, ¿verdad? Esta era la violencia que tenía Ahod. Esta era la violencia que tenía la tribu de Benjamín. Hubo también una violencia horrenda en Gibea. En la historia de los jueces hubo otro incidente violento que involucraba a la tribu de Benjamín. Pero en este caso fue una injusticia en lugar de en defensa de la justicia. Lo que sucedió en Gibea, pueblo de Benjamín, es una de las historias más violentas y más desagradables de toda la historia de Israel. Y te invito a que lo leas. Jueces capítulo 19, verso 15 en adelante. Y se desviaron allí para entrar y alojarse en Gibea. Cuando entraron, se sentaron en la plaza de la ciudad porque nadie los llevó a su casa para pasar la noche. Entonces, he aquí un anciano venía de su trabajo del campo al anochecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín y se alojaba en Gibea. Pero los hombres del lugar eran benjamitas. Versículo 17. Y alzó sus ojos y vio al viajero en la plaza de la ciudad, y el anciano dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él le dijo: Estamos pasando de Belén de Judá a la parte más remota de la región montañosa de Efraín, pues soy de allí. Fue hasta Belén de Judá y ahora voy a mi casa, pero no hay alguien que me reciba en su casa. Sin embargo, tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que está con tu siervo. No nos falta nada. Y el anciano dijo: Paz sea contigo. Permíteme suplir todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Y lo llevó a su casa y dio forraje a los asnos, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Y mientras ellos se alegraban, he aquí los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpearon la puerta. Hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo: Saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Versículo 23. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo: No, hermanos míos, no os portéis tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esta infamia. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permitidme que las saque para que abuséis de ellas y hagáis con ellas lo que queráis, pero no cometáis semejante infamia contra este hombre. Pero los hombres no quisieron escucharle, así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos, y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Esta era la tribu de Benjamín. Este tipo de actos hacía el pueblo de Benjamín. Lobos rapaces, actuando como lobos. Es curioso porque esta historia de jueces es muy parecida a la historia de Lot. Cuando Lot lleva a esos ángeles, a esos enviados de parte del Señor a su casa, el pueblo que estaba en oscuridad, en pecado, estaba en tinieblas, golpearon a la puerta de Lot. Déjanos conocer a esas personas que han entrado contigo, a esos hombres. Este pasaje habla de homosexualismo. Habla de lujuria. Estos hombres querían tener relaciones con estos hombres. Y este anciano les ofrece a su hija y a la concubina de estos hombres. Qué historia, ¿verdad? Sus habitantes se comportaron de forma similar a los de Sodoma y Gomorra. Y al enterarse del acto detestable cometido en ese lugar, las demás tribus se levantaron en contra de los hombres de ese pueblo. Pero en lugar de hacer justicia, el resto de la tribu de Benjamín se levantó en defensa de ese pueblo en su región. Y esto provocó una guerra civil que casi termina con la extinción de la tribu de Benjamín. Esto lo puedes leer en el libro de Jueces, capítulo 20. El territorio asignado a la tribu de Benjamín estaba localizado en un lugar estratégico entre los dos tribus líderes, Judá y Efraín. En su territorio se encuentran varias ciudades importantes: Jericó, Betel, Gibeón, Ramá y Mizpa.
pero sin dudas la más famosa es Jerusalén. Mucha gente piensa que Jerusalén está en el territorio de Judá, pero en realidad está en la frontera de ambas tribus, pero en el lado de Benjamín. Esto lo puedes leer, Josué capítulo 18, verso 28. Sin embargo, quien la conquistó de manos de los jebuseos no fueron los de Benjamín, sino David, quien es de la tribu de Judá. La bendición de Moisés a Benjamín está relacionada con el templo que se construiría en Jerusalén, la ciudad más importante en el territorio de Benjamín. Deuteronomio capítulo 33, verso 12. De Benjamín dijo: habite el amado del Señor en seguridad junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombres mora. Para terminar, no todos los hijos de Abraham ni todos los hijos de Isaac fueron incluidos en la formación del pueblo de Dios, pero con Jacob se termina el proceso de selección, ya que todos sus hijos fueron elegidos para formar parte del pueblo de Israel. Versículo 28, Génesis capítulo 29. Todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando les bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Luego de bendecir a sus hijos y cumplir el propósito de su vida, Jacob expiró. Génesis capítulo 49, verso 33. Esto lo veremos la próxima semana. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido a su pueblo. Es como si estuviera esperando la oportunidad de bendecir a sus hijos antes de morir. Pero no murió sin antes indicarles a sus hijos dónde quería ser sepultado. Y esto lo veremos la próxima semana.